Estamos acá para presentarles una historia bastante insólita, como lo decía nuestro adelanto. Estoy con una hija, con familia, con vecinos, que ustedes no alcanzan a ver, pero sí a Natalie, que es la hija de la persona que fue impactada por un conductor que estaba ebrio en plena cuarentena y sin los papeles, ni salvoconducto, ni nada que le permitiera estar en la calle, pero sobre todo estaba ebrio. Ella perdió a su papá de un momento para otro. Lo último que hablaron fue: voy a entregar un pedido porque ellos tienen una empresa de sushi, voy a entregar el pedido y vuelvo y conversamos. Y esa fue la última conversación que tuvieron. Minutos después ya su papá no lo tiene más. Es algo insólito, es algo que no debiese pasar porque ahora el conductor que lo impactó está libre. No entendemos por qué y eso es lo que queremos ahondar. Acá hay una noticia de un diario local donde explica lo que pasó con Gonzalo. Justicia para Gonzalo es lo que dice la familia, pero antes quiero que revisemos la siguiente nota para que vean este insólito caso acá en María Pinto. Martín, tú no hablas. Ayúdame, mi panchito. Ayúdame, venga. Que hay un mono debajo de una caja. La última imagen que yo tengo de mi papá es saliendo del local diciéndome, nos vemos. El reencuentro no fue posible. Un hombre en estado de ebriedad lo impidió. Tenía 2.14, 2 horas después. O sea, podemos empezar a sacar conclusiones que ya lo determinará la alcoholemia. ¿Cuál era la graduación alcohólica de este hombre en el momento del accidente? Una semana pasó desde el fatal accidente en la comuna de María Pinto. Gonzalo Díaz ya no está y el dolor se apoderó de su hija Natalie. Esta imagen se repite una y otra vez en su cabeza. El insomnio se apoderó de sus noches, sobre todo cuando sabe que el culpable de la muerte de su padre quedó en libertad. La familia Díaz no encuentra explicación ni consuelo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos este abandono de las instituciones que realmente deberían hacer bien su trabajo? En el video se ve cómo el sujeto se baja del vehículo, observa lo ocurrido y luego abandona el lugar sin prestar ayuda, todo ante la presencia de los vecinos del sector. El no prestar auxilio a la víctima y también huir da la gravedad. Y la verdad que nosotros no nos explicamos cómo, teniendo sus antecedentes, el fiscal con el parte respectivo no dio la instrucción de que el autor, en definitiva, haya quedado detenido y que pasara el control de detención. Es ese argumento el que será clave para ganar la querella contra el autor del delito. La idea es invocar la ley Emilia, que sanciona con cárcel efectiva de al menos 1 año a los conductores en estado de ebriedad que generen lesiones graves o la muerte, y que establece como delito fugarse del lugar del accidente. Que efectivamente, aunque según la investigación de la Fiscalía la causa basal del siniestro fue conducción de estado de ebriedad simple, o sea, no bajo la ley Emilia, sí se está requiriendo el delito de fuga. Natalie aún no supera el dolor de la pérdida y será difícil hacerlo, pero clama por justicia porque asegura que la Fiscalía les quitó la opción de vivir el luto de su padre. La familia inició un nuevo camino judicial, uno que esperan ahora sí termine con el autor del fatal accidente tras las rejas. ¿Saben qué es lo más preocupante de todo esto? Es que le podría pasar a cualquiera y es lo que la familia acá se ha enfrentado a otras familias que le han dado el apoyo porque también han vivido lo mismo, que han perdido un ser querido producto de que una persona en estado de ebriedad los impacta, los choca. Mira, yo te agradezco, Natalie, estar conversando con nosotros. Yo sé que es difícil, pero la fuerza que tú tienes ahora es para exigir justicia por tu papá. Repasemos el momento, ese día, para que entendamos el contexto de lo que ocurrió y para que entendamos por qué esta persona sigue aún libre y nadie hace nada. Bueno, mi papá salió de acá a las 8 de la tarde. A las 8:04 mi papá ya había tenido el accidente. Pasó a echar benzina y cuando va saliendo de la bomba lo impacta un vehículo con un individuo o sea, yo creo que hay que ver de lo más bajo hasta lo más alto. Primero iba sin salvoconducto y estamos en una zona de fase 1, en cuarentena. Estaba bebiendo, o sea, estaba aparentemente en estado de ebriedad, que después lo pudo identificar ¿cómo se llama? El intoxicador. Venía aparentemente a exceso de velocidad y después además se retira del lugar. Espérame un segundo. Tu papá había salido a entregar un pedido de sushi, ¿cierto? A un sector. ¿Era el último recorrido que tenía que hacer? Primero, estábamos partiendo el día.
De hecho, nosotros dejamos de trabajar, nosotros partimos entregando a las 8 hasta las 1:30, o sea, hasta las 2:30. Cerca de un servicentro, entonces, esta persona, este sujeto, impacta a tu papá. Cuando mi papá va saliendo de la bomba de benzina, lo impacta y bueno, ahí se ven las imágenes, todas las vueltas que se da y mi papá fallece en el lugar. Cuando ocurre esto, relátame cómo se enteraron ustedes, porque no quiero ser como... y por poco respetuosa respecto al preguntarte esto, pero me parece importante que contextualicemos. ¿Cómo se enteran ustedes de este accidente? Bueno, lo que pasa es que salen más de un repartidor. Salió mi papá, salió mi novio detrás y resulta que Alejandro, que es mi novio, fue el que me dice, oye, ¿sabéis que hubo un accidente? Porque corría mucha gente hacia allá y tuvimos un inconveniente con un pedido que no encontrábamos y le digo, llama a mi papá, a lo mejor lo tiene él. Y él empieza a llamar a mi papá, yo empiezo a preguntarle y mi papá ya no me contesta. O sea, en realidad cuando él me dice hubo un accidente, yo empecé, papá, ¿estáis bien? Papá, y mi papá ya no me contestaba. Y empecé a llamarlo yo, empezó a llamarlo él, y en esto llega Alejandro corriendo acá y dice, mi suegro, y ahí salimos todos de aquí. Nosotros estamos muy cerca del lugar del accidente. 4 minutos. Sí, tenemos que estar, no sé, unos 800 metros, estamos sí, cerca, muy cerca de acá. Y cuando llegamos allá, mi papá ya no estaba, ya no existía. Cuando tú lo viste y te enteraste que ya no estaba con vida, ¿tú pensaste... ¿quién me va a entregar cuando yo me case? Sí, fue lo primero que pensé. Sí, pues nosotros teníamos muchos planes con mi papá. Mi papá siempre fue el mayor apoyo que yo tuve. O sea, junto con mi mamá, pero mi papá es como la parte fuerte, ponte tú, él fue el que puso las vigas de nuestra casa. Este local lo construyó él. Todo lo que hay aquí es de su fuerza interior. Claro, y hay conversaciones pendientes. Nati, tú estás escuchando el programa desde el estudio. ¿No escuchas? Bueno, yo te voy a hacer llegar todas las preguntas que ellos te hagan en el estudio, ¿ya? Pero te pido que mires para allá porque te van a hablar. Bueno, a mí, y se los decía a la Paulina y a la Diana, creo que este es un espacio súper importante para Chile, porque estamos asistiendo todos los días a personas que claman por justicia. Ayer era el caso de Los Espejos, con 2 muchachos que habían intentado contener un delito. Hoy día el caso de Natalie Díaz, que pide justicia por la muerte de su padre. Y así podríamos encontrar tantas historias que hasta hoy son parte como del anecdotario de los informativos, de los programas de televisión. Y yo, y junto a este equipo, creemos que aquí hay un espacio, hay un capítulo muy importante. La administración de justicia en Chile, que va a ser tema este año. Porque no hay paz social y no va a haber nunca paz social si no hay acceso a la justicia. Eso es lo primero que quiero decir. Segundo, Natalia, quiero hacerte llegar mi sentimiento de condolencia por lo que han vivido. Hablando de la justicia, Gracias. ¿Cuál es la sensación que te queda a ti después de las decisiones que ha tomado el Poder Judicial en relación a la muerte de tu padre? ¿Cómo están siendo asistidos psicológicamente, que me parece súper importante? ¿Y cómo están siendo asistidos judicialmente? Porque en Chile pasa algo anecdótico y casi ridículo, ¿no? Me parece que todo el mundo tiene derecho a la defensa, yo no voy a cuestionar eso, pero las víctimas también tienen derecho a ser representadas legalmente. Y hoy día una persona que es investigada por un delito, ok, puede acudir a la Defensoría Penal Pública, si es que no tiene recursos para pagar a un abogado en forma particular, pero las víctimas no tienen ni una representación, porque no se equivoquen. El Ministerio Público no representa a las víctimas. El Ministerio Público tiene un mandato para representar al Estado. Muchas veces los intereses del Estado coinciden con las víctimas, pero no es nada más que una coincidencia. Pero en Chile no existe un organismo de defensa a las víctimas que tienen que, además de vivir el dolor, el duelo, el luto, la humillación, la angustia, tienen que además financiar una defensa y una representación legal. ¿Cómo están ustedes funcionando desde ese lugar? O sea, primeramente nos sentimos súper abandonados por el sistema. Somos como víctimas de un sistema negligente que no presta ayuda, que no facilita las cosas, que no simplifica el proceso, porque el fiscal a cargo, que en ese minuto era un fiscal de turno, yo no digo que lo condenen porque yo sé que pasan por un proceso, pero lo mínimo que podría haber hecho era pasarlo por un control de detención y ponerlo ante un juez de garantía que decretara algún tipo de medida.
o firma o no, una medida cautelar que nos diera tranquilidad a las víctimas. Tú tienes que tomar en cuenta que si tú sales si sales a la calle sin salvoconducto, pasas por control de detención. O sea, en este caso, aun cuando hay 4 delitos o 3 antes del choque, no pasa control de detención. De verdad que yo no entiendo cuáles son los criterios del fiscal. No lo comprendo, porque esto no es no solamente me abandonaron a mí, aquí abandonaron a toda una sociedad, porque perdón, no perdí yo solo a mi papá. Natalie, perdí un vecino, perdimos un amigo, se perdió mucha gente. Entiendo, esos criterios a los que tú aludes, que son básicos para poder entender lo que está pasando y luego iniciar familiarmente el duelo. Nadie puede iniciar un duelo sin tener la información respecto de por qué se fue quien se fue, digamos. Si son cosas de sentido común, que traspasan a lo legal, llegan a lo humano. Entonces, ¿tú no tuviste conversaciones con el fiscal no te orientó respecto de cuáles iban a ser las decisiones que iba a tomar el Ministerio Público en relación a esta persona? Hay cosas muy curiosas porque el fiscal que tomó el caso, que es Javier Roja Montesino, que tenía el fiscal de Talagante, que estaba de turno en ese minuto, debería haberse apersonado acá por las características del accidente y él no vino, de primera parte. Y segundo, una vez que aparecía en otro medio, recién ahí Fiscalía se comunica conmigo, recién, y había pasado ya casi una semana. Entonces tuve que aparecer en un medio diciendo un montón de cosas para que recién Fiscalía se moviese. Ahora el caso está en la Fiscalía que le corresponde, que es en Curacaví, y bueno, es súper difícil confiar bajo esta circunstancia que hemos vivido. Espero que en realidad las cosas funcionen de manera diferente ahora que lo tomó otro fiscal. Pero como es el sistema el negligente, uno siempre va a tener la duda de qué es lo que va a pasar bajo esta circunstancia. Con respecto a de que si tenemos el apoyo de alguien, sí, la municipalidad, yo te comentaba adelante que los sistemas locales o comunales funcionaron excelente, bombero, carabinero, ambulancia, muy rápido y muy humano. Nos conocemos todos acá, porque claro, igual es una comuna grande en extensión, pero es chica en cantidad de habitantes. Entonces se portaron súper bien. La municipalidad es la que nos está apoyando, va a ser una querella penal. Natalie, y también lo otro es que ustedes se sienten desprotegidos y una angustia tremenda de salir a la calle porque ustedes lo pueden ver a este vecino que se escapó y que finalmente estaba manejando en estado de ebriedad. Paulina en el estudio te quiere hacer consulta, ¿sí? Hola Natalie, un abrazo grande desde acá. Eso me llama mucho la atención, Natalie. Esta persona se escapa y algo entendí que daba vueltas, o sea que tuvo posibilidad de auxiliar a tu papá, pero pese a ello no hace nada. No, él estuvo 1 o 2 minutos ahí, se retiró tranquilamente del lugar del accidente. Las personas que asistieron a mi papá fueron otros vecinos, fueron otras personas las que llamaron a ambulancia, que estuvieron ahí, que trataron de verlo, de asistirlo, pero él se retiró. Sin ningún tipo de humanidad, o sea, acabáis de... Si tú no tienes nada que ocultar ni esconder, ¿por qué te vas? Y es más, él se desaparece y 2 horas después se entrega a Carabinero y recién ahí le hacen el alcotés que marca 2.14. Lo sueltan a las horas. Y lo soltaron a las 3 de la mañana. O sea, mientras él estaba calentito en su cama, nosotros estábamos aquí desocupando porque al otro día íbamos a tener que velar a mi papá. Entonces existe un descriterio de 2 de los participantes más grandes. Uno el que hizo el accidente y el otro que se supone que tiene que hacer su trabajo y que en este caso no lo hizo. Y usted, Natalie, hola, te mando un abrazo enorme a ti y a tu familia también. ¿Ustedes lo conocían a ese vecino? Porque tú dices la comuna es grande, pero somos pocos habitantes. ¿Ustedes habían estado con él? ¿Saben quién es? ¿Han podido conversar con él después del accidente? No hemos conversado con él. Sé quién es y su familia era cliente de acá. Nos pedía, sé dónde vive. Está toda la información guardada en el historial de WhatsApp. Lo conocemos, sabemos quién es. Los vecinos lo conocen. No es alguien extraño ni que venía pasando. Es de acá mismo. Las probabilidades de toparnos con él son súper altas. Y eso es lo peligroso, porque las probabilidades de que cualquier vecino o cualquier persona de María Pinto se tope con él son súper altas. Y como aquí no hay una condición especial para ser chocado, todos estamos corriendo el mismo riesgo. Y me imagino también que eso es lo doloroso, porque si es un vecino que ustedes conocen,
que no le haya prestado asistencia a tu papá, bueno, por supuesto que agrava mucho más la falta y me imagino que eso también hace que todo esto sea mucho más doloroso. No, exacto. Es algo que no se alcanza a comprender. Aquí hay dos cosas que a mí me impactan. Uno fue el actuar de este individuo y el otro el actuar del fiscal. Porque se supone que está ahí es parte de su trabajo. Yo no estoy pidiendo ni más ni menos. Estoy pidiendo que haga su pega. Si tú no haces tu trabajo, te desvinculan. Porque no estás ejerciendo la labor como corresponde. Y esto es lo mismo, levantamos y aquí viene un montón de cosas extrañas e irregulares en el sistema, porque pusimos un reclamo a Fiscalía Regional del que no me respondieron hasta cuando aparecí en los medios, recién con un mail como su solicitud ha sido aceptada. Eso es indignante. Tú estás en representación de muchas familias y quieres entregar el mensaje de justicia, por eso nosotros estamos acá, para entregarte las pantallas. Justicia para don Gonzalo ha salido en nuestro generador de caracteres, porque para que esto nunca más pase y la verdad para que las familias o la gente salga tranquila a las calles, porque esta familia y los vecinos del sector ya no se atreven a ir ni siquiera a comprar pan en la noche porque tienen miedo. Así que aquí vamos a estar apoyándote en cualquier cosa que necesites y vamos a estar informando alguna actualización del caso. Sí, Tania. Ojalá que se llegue a una resolución y se haga justicia por el bien de esa familia y, como decía José, para que ellos puedan llevar adelante su duelo, que es un proceso tan difícil y tan doloroso. Un abrazo, Natalie, para ti y para toda tu familia.